Hoy es domingo 2 de octubre del año 2022. Son las 5:01 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y vamos a continuar hoy día con este curso de los discursos del Buda. Voy a compartir la pantalla y esta es una presentación larga y en la clase anterior nosotros, a ver qué número de lámina era, estudiamos en la clase anterior nosotros estudiamos eso que está ahí, que es la generosidad, Dana, la práctica del Dhamma, Dhammacharya, sostener a los familiares, Ñata Kanan Samgaho, y acciones irreprochables. Y en la clase del domingo pasado, nosotros hablamos bastante sobre el significado de Dana, y explicamos de que Dana en realidad se refiere al estado mental, a la volición, asociada cuando uno se desprende de algo, ¿no? Y hablamos de la clasificación de Dana en Dana material y también el Dhamma Dana. Y también mencionamos sobre los 10 deberes de un gobernante, en los cuales se encuentra también Dana, y vamos a encontrar otro de los deberes de los gobernantes en una de estas siguientes mangalas. Entonces ahora vamos a continuar con el número 18. ¿Cómo? El 18, ¿no? El número 18, entonces, que es, ahí nosotros tenemos Arati Papa, es contención del mal, sería. O sea, de que con cada una de estas dos palabras tenemos que poner Papa. Papa está en hablativo, ¿no? O sea, contención del mal, y Virati es abstinencia del mal. Ahora vamos a explicar qué quiere decir cada uno de estos. O sea, que en la primera línea tenemos dos mangalas. Y después tenemos Mayapana Samyamo, que es abstención de bebida intoxicante. No, se refiere al quinto precepto. Y después tenemos Apamado Damesu. Literalmente, no negligencia con respecto a los dhammas. Nosotros lo traducimos ahí como cualidades. Apamada es un sinónimo de atención plena, de sati. Cuando ustedes vean el término apamada, o sea, tiene el mismo significado. O sea, cuando nosotros recitamos las cualidades, las últimas palabras del Buda, apamadena, no es tan instrumental, ¿no? Eso se refiere a la práctica de sati, de atención plena, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos 4 mangalas en este verso. Y entonces ahora el comentario nos va a explicar qué significa cada uno. Entonces, contención, arati. Arati es solamente el no deleite con la mente de uno que ve peligro en el mal. O sea, es difícil a veces traducir del Pali, pero bueno, eso es la traducción. O sea, de que se refiere solamente a la parte mental, ¿no? Uno no se deleita en objetos sensoriales que producen estados mentales insanos, ¿no? A eso se refiere. O sea, de que tiene que ver solamente en la mente. Arati, en realidad, y eso es con Papa, que es contención de papá, o papá, la larga, ¿no? Es mal, ¿no? Y ese sinónimo
también acusa de los estados mentales insanos. Y después tenemos virati papa, que es abstinencia del mal, y aquí significa la abstinencia con el cuerpo y el lenguaje en las dos puertas de acción. O sea, de que ahora sí, el anterior es solamente en la mente, pero aquí uno se abstiene de hablar o de hacer. Y esta abstinencia es de 3 clases. Sampata virati, que es la abstinencia natural. Samadhana virati, que es la abstinencia por preceptos. O abstinencia porque uno asume algo, porque uno se hace responsable. Eso significa samadhana. Y abstinencia por erradicación, samucheda virati. Ahora, si ustedes quieren leer, las abstinencias son factores mentales hermosos en el compendio de la Abhidhamma, en el capítulo 2. Aquí están las abstinencias. Entonces, ustedes van a ver lo mismo aquí. En el capítulo 2, en la guía 6. O sea, en realidad hay 3 abstinencias que son factores mentales hermosos, que es la abstinencia, que es el recto lenguaje. Eso es. No obstante, el componente del octuple sendero es recto lenguaje. El recto lenguaje en realidad no significa que uno habla correctamente, sino que significa que uno se abstiene de hablar incorrectamente cuando hay la oportunidad de hablar incorrectamente. Eso significa, en realidad, recto lenguaje. Por eso en el Abhidhamma se llama virati. O sea, y esa es una abstinencia. Y la otra abstinencia es recta acción, que es samakamanta, ¿no? Que es recta acción tampoco significa hacer una acción o recta, sino que significa abstenerse de una acción incorrecta cuando existe la oportunidad de hacer una acción incorrecta. Y por eso también se llama abstinencia, ¿no? Y el tercer tipo de abstinencia es samajiva, que es recta vida o recto modo de vida. Y también recto modo de vida significa que uno se abstiene de un modo de vida incorrecto. Por eso se llama virati. Entonces, ¿eso ya es un factor mental hermoso? Son factores mentales hermosos que a nivel mundano no ocurren simultáneamente. ¿En qué parte del compendio de la Abhidhamma está? Eso está en el capítulo 2, en la guía número 6. La parte 6, sección 6. Y entonces ya hay 3 tipos de abstinencia. Estas 3 abstinencias que les mencioné, el recto lenguaje, recta acción y recto modo de vida, puede ser a su vez de 3 tipos. Y es lo que ahí explica el comentario, que es la abstinencia natural, la primera. La segunda es la abstinencia por precepto y la tercera es la abstinencia por erradicación. La abstinencia natural es cuando uno que no es budista, digamos, observa, digamos, recto lenguaje o recta acción, o observa, o sea, digamos que tiene sila. O sea, una persona que por cualquier razón que sea, por cualquier filosofía, por cualquier otra religión que no sea la religión budista, una persona puede practicar y abstenerse. O sea, entonces eso significa sampata virati, o sea, son difíciles de traducir los términos, pero por eso más importante que decir abstinencia natural, es mejor explicar qué quiere decir eso. O sea, que es cuando uno se abstiene de realizar malas acciones con el cuerpo o el lenguaje, porque no sé, su religión, que no es la budista en este caso, le enseña, o porque la filosofía, o a lo mejor uno no tiene ni siquiera religión, pero por cualquier razón que
Entonces eso es sampata. O sea, el término natural es a lo mejor bastante bueno, porque naturalmente uno... y después está la abstinencia por preceptos, que es cuando uno dice, bueno, yo tengo fe en la enseñanza del Buda, entonces yo voy a seguir sila, la virtud de los preceptos. Entonces uno observa sila, los preceptos, porque uno tiene fe en el Dhamma del Buda. Entonces ese es el segundo tipo. Bueno, entonces hay historia en los comentarios de cada uno de estos. O sea, de que si ustedes quieren leer algunas historias de cada uno de estos, yo creo que hay un curso de introductorio de Abhidhamma que nosotros tradujimos, que impartió el Venerable, y ahí el Venerable cuenta historias con relación a estos tipos de virati, abstinencia. Y el tercer tipo de abstinencia es lo que se llama abstinencia por erradicación, samucheda virati, que eso es cuando una persona, un individuo, ha erradicado las impurezas mentales. O sea, cuando un individuo ha erradicado las impurezas mentales, por lo menos el primer estado de iluminación. O sea, esa persona ya no va a transgredir los preceptos. Entonces se dice de que en ese caso no es porque uno esté, digamos, tratando de... Forzándose. ¿Cómo? Forzándose a no hacerlo. ¿Cómo? ¿Forzando? Ajá, o sea, que ya no está tratando de forzar a no hacerlo ni con Sí, claro, porque en realidad normalmente uno transgrede los preceptos por las impurezas mentales. Cuando uno radica en las impurezas mentales, entonces uno no tiene esos factores que lo mueven a uno para transgredir. Entonces eso es lo que se llama samucheda virati. ¿Ok? Entonces, toda esta contención y abstinencia del mal, o sea que ahora incluye la primera, que es la mente, se denomina mangala porque es la causa del logro de diversas distinciones, tales como el abandono del peligro y enemistad en este mundo. O sea, uno se ahorra muchos problemas. Cuando uno se abstiene del lenguaje, ¿no? Y también en el otro mundo. Sí. ¿A qué se refiere cuando dijo los 3 tipos de abstinencia de recto lenguaje y recta acción, que son factores mentales hermosos no simultáneos en qué? Es que no entendía a qué se refería esa frase. Eso significa de que los factores mentales que surgen con la conciencia, hay factores mentales que se llaman niyata, que siempre que surge la conciencia hermosas, digamos en este caso, surgen esos factores mentales. Pero hay otros factores mentales hermosos, que en Pali, niyata sería algo así como fijo. Pero hay otros factores mentales hermosos, que no siempre surgen juntos, o no siempre que surge la conciencia surgen juntos estos factores. Entonces, por ejemplo, en el recto lenguaje, si uno está practicando recto lenguaje, por ejemplo, uno tiene la oportunidad de mentir y uno no miente. Entonces uno se está absteniendo de mentir. Entonces, ese factor mental no puede surgir simultáneamente con la recta acción, ¿no? Porque tienen dominios diferentes. ¿No? O sea, uno en un momento se abstiene de decir un lenguaje incorrecto, en otro momento diferente se abstiene cuando surge la ocasión de una acción corporal incorrecta. Entonces, a nivel mundano, o sea, mundano es como estamos ahora, ¿no? Entonces, no pueden surgir simultáneamente dos juntos, y mucho menos los 3. ¿No? Pero cuando surge la conciencia del sendero a nivel ultramundano, se dice que las 3 abstinencias surgen juntas. Okay. Pero eso es Abhidhamma, así que. O sea, pero después de cuando estudiamos Abhidhamma, avanzamos en eso, estudiamos eso. Pero eso quiero decir.
Niyata Niyata Yogi, ahí en el capítulo 2. Pueden ver factores mentales que son fijos y factores mentales que no son fijos. Ok, entonces eso es la número 19. Y la número 20 es abstención de bebida intoxicante, Mayapana, ¿no? Sanyamo. O sea, son todos términos similares, por eso abstinencia, abstención, ¿no? Sanyamo, virati, arati, más o menos significa lo mismo. Abstención de bebida intoxicante, esto es solamente una designación de la abstención de bebidas fermentadas, destiladas e intoxicantes que causan desatención, que fue mencionado anteriormente, porque nosotros estamos en el Kuda Kapata. Y en la segunda sección del Kuda Kapata del libro, donde está el Mangala, se habla de los 10 preceptos. Y el quinto precepto es precisamente ustedes lo saben de memoria, ¿no? ¿Cómo es? Quinto precepto. ¿Cómo es? No consumir intoxicantes o... ¿En Pali cómo es? Sura, Sura, Meraya, Maya, Pamaratam. Ese es el precepto, ¿no? Entonces lo que está diciendo es que aquí, porque el Buda está hablando en verso, simplemente dice Maya Pana, ¿no? Pero el precepto es Sura, Meraya, Maya, Pamaratam. No, eso es lo que está queriendo decir aquí. Que esta es una especie de resumen. Ahora, uno que bebe bebida intoxicante no conoce lo bueno, no conoce el Dhamma. Es un peligro para la madre, es un peligro para el padre, es un peligro para los Budas individuales y para los discípulos del Tathagata. ¿Es objeto de censura en esta vida? Todo es verdad, ¿no? Tienen un mal destino en otra vida y padecen locura en sus siguientes o subsecuentes existencias. O sea, de que se dice eso también es importante porque el consumo de bebidas fermentadas, destiladas o drogas, ¿no? Producen, ¿no? Eso es lo que se llama pamaratana, que es pérdida de la atención, o sea, negligencia, descuido, ¿no? O sea que, pero uno que se abstiene de bebida intoxicante evita esas faltas y obtiene las cualidades opuestas de esto. Por esto se debe entender que la abstención de bebida intoxicante es un mangala. O sea, de que está bien claro, ¿no? Sí. ¿Cómo se le puede explicar a alguien que dice, no, o sea, yo tomo, pero no me emborracho? O sea, nunca hago daño a nadie o nunca llego a ese punto de negligencia, o sea, con una cervecita. O sea, ¿cómo se podría decir? A ver, no, de manera que entienda, no sé. Pues yo creo que es difícil convencer a esos individuos, ¿no? Pero yo creo que la forma de explicar eso también va por el lado, bueno, ¿por qué uno consume eso? No, porque a uno le da placer, ¿no? Le crea un estado mental, a lo mejor, no sé, más agradable, no sé. Entonces es un poco la reflexión del uso de eso. O sea, antes de seguir con todo lo demás que estoy diciendo aquí, porque sí, es verdad lo que esa persona dice, ¿no? Pero ¿por qué lo hace? Entonces no hay una reflexión profunda con relación al uso de eso, ¿no? Pero después, si quiere, cuando terminemos, es un interesante tema. Ahora, entonces vamos al siguiente Mangala, ¿no?
no negligencia en los damas, literalmente, en las cualidades. Se debe entender que no negligencia apamado en cualidades sanas, se refiere. No, o sea, de que aquí el verso dice damesu, pero el comentario dice kusalesu damesu, con respecto a damas sanas. Y esto es importante, porque eso se refiere a la atención plena. Se refiere a la presencia de la atención plena con respecto a cualidades sanas. Esta atención plena, de acuerdo al significado, es el opuesto de la negligencia que se menciona aquí de esta manera. O sea, qué interesante que se mencione esto después o sea, de la cuestión de los intoxicantes y todo eso. Con respecto al desarrollo de cualidades sanas se denomina negligencia a la ausencia de trabajo dedicado, a la ausencia de trabajo constante. Y se denomina mangala porque es la causa del logro de diversos tipos de estados sanos y porque es la causa del logro de lo inmortal. Entonces aquí hay unas citas canónicas. Entonces, mi comentario dice que aquí se debería recordar la enseñanza del maestro de Buda, ¿no? Uno que no es negligente, enérgico, pero hay un verso del Dhammapada, el primero del capítulo 2. No, la vigilancia es el camino a la no muerte. O sea que ustedes pueden ver verso número 20. Así que, como nosotros explicamos, el comentario siempre tiene que demostrar esto con pasajes canónicos. Entonces, aquí en este verso hay 3 mangalas. La abstinencia del mal. Interesante porque el comentario dice que hay 3. Pero después cuando nosotros contamos, hay que contar aquí no solamente abstinencia, sino contención del mal, ¿no? Abstención de bebida intoxicante y no negligencia en cualidades sanas. Ok, vamos al siguiente. Entonces, después tenemos respeto, que es garavo. Y humildad es nivato. Santuti, que es contentamiento. Y gratitud, que es katanyuta. Y kalina dhammasavanam, que es escuchar el Dhamma en el momento apropiado. O sea, aquí tenemos 5 en este verso. Garabo. Garabo, o sea, es algo así como, significa la cualidad de pesado. Algo así, o sea los maestros o los padres o la gente, ¿no? A quien uno le merece respeto y todo lo demás, es como si tienen esa cualidad de pesados. O sea, es como, o sea, a lo mejor es difícil, pero ahora vamos a entender eso. Entonces vamos a ver qué significa el respeto. O sea, nosotros traducimos garabó como respeto, pero literalmente, etimológicamente significa el estado o la cualidad, ¿no? Alguien que tiene peso, ¿no? Lo que dice, o sea, lo que hace, ¿no? Entonces el respeto es el acto de respetar, la acción de respeto, respetabilidad, de la manera apropiada a quienes son merecedores de respeto. Budas, en ese orden. Budas individuales, discípulos del Tataka, maestro, preceptor, porque uno se ordena, normalmente puede tener un preceptor y un maestro. A veces pueden ser los mismos, a veces no. Y madre, padre, hermanos, hermanas mayores solamente, etcétera. O sea que si usted es más chico... Yo soy el más chico. Adiós, entonces, ¿no? Ahora, nosotros vimos en el segundo Mangalá, ¿se recuerda? El tercero, que es honrar a aquellos dignos de honra. O sea, ¿cuál es la diferencia entre respeto y honra? Después, al final, es una pregunta para ustedes. Y este respeto es un Mangala porque es la causa de ir a un buen destino, etc. Como se dijo, o sea, son todos pasajes canónicos.
Respeta a ese que debe ser respetado, reverencia a ese que debe ser reverenciado, venera a ese que debe ser venerado. Debido a esta acción realizada y emprendida de esta manera, este individuo, después de la disolución del cuerpo, después de la muerte, reaparece en un buen destino, en el mundo celestial. Si después de la disolución del cuerpo no reaparece en el mundo celestial y se regresa al estado humano, donde sea que renazca, este individuo pertenece a una familia alta. Eso dice ese sutta. O sea, de que el respeto es el opuesto ¿de qué? De la insolencia. No. Falta de respeto, ¿no? Uno ve a los niños ahora que tratan a sus padres, a veces le pegan a sus papás, no sé si ustedes ven eso. Sí. ¿Han visto eso? Sí. No lo he visto. ¿Ustedes eran así? No lo he visto, pero me No, platican. ¿No? nosotros no creo. ¿Sí? No. Nada de juego, jugamos. Bueno, también vamos a... Eso lo dejamos para después, para que los padres y las madres nos cuenten. Sí. Y las abuelas también. Y como se dijo, Bhikkhus, hay estos 7 factores no decline. ¿Cuáles son los 7? Respeto hacia el maestro, etc. ¿Quieren saber los otros 6? Sí. A ver, déjenme buscarlo entonces. Entonces, ¿qué dijimos? Respeto. Respeto hacia el maestro. A ver aquí. El maestro. Eso está en otro sutta. Permítame un segundo. Sí. Aquí lo tengo. Tengo que ver las notas de Presenter Notes. Entonces, Satu Garavata significa respeto hacia el maestro. Dhamma Garavata significa respeto hacia el Dhamma. No, eso también. Sangha Garavata significa respeto hacia el Sangha. Sikha Garavata, respecto hacia el entrenamiento, lo que uno está practicando, Sila, Samadhi. No, pero Sikha significa aquí solamente a Vinaya. Y después Samadhi Garavata, que es respeto hacia la concentración y a la práctica. Y después Hiri, que es la vergüenza moral, ¿no? O sea, y Otapa es el miedo moral. O sea, son 2 factores mentales sanos. ¿Cuál era el otro? Vergüenza Tapa. moral. Vergüenza moral. Hiri es uno Es vergüenza. y el otro es Otapa. Entonces son 7 tipos de respeto. O sea, de que solamente el Satu, que es hacia una persona, y el Sangha, pero todo lo demás, o sea, otras cuestiones. Pero bueno, entonces ese es el respeto. Es Dhamma, Sangha, Samadhi, Hiri. Sikha, entrenamiento, que es, ahí se refiere a la práctica del Vinaya y de las Sila, de los preceptos. Bueno, entonces, pero también respeto significa respeto a los mayores, ¿no? Al Buda y todo. Después tenemos humildad, nivato. Ahora, etimológicamente el término nivato significa no tener aires, ¿no? O sea que tener aires significa, ¿no? Es la vanidad un poco, ¿no? Sin viento o algo así. Ni significa, en este caso no. Entonces humildad significa una mente modesta. Ahora, por eso cuando yo pongo en Pali entre paréntesis, es porque las traducciones no son fáciles de hacer. Nicha significa baja. Y mana significa mente. El estado de una mente baja. Eso significa humildad.
O sea, de que uno es, o sea, no, low key, ¿no? Humildad de comportamiento, también. Ni vata significa sin aires, guti significa comportamiento. El estado de un comportamiento sin aires. O sea, por eso es humildad de comportamiento. Ahora, el individuo dotado de esta humildad ha abandonado la vanidad, ha abandonado la arrogancia, se asemeja a un trapo para limpiar los pies. Es como un toro con los cuernos cortados, es como una serpiente con los colmillos estirpados. Es apacible, afable, de fácil conversación. Esta humildad es un mangalá porque es la causa para obtener cualidades como fama, etc. O sea que, interesante, ¿no? O sea, de que la humildad es lo opuesto de el orgullo, la vanidad, no sé, ¿cómo se dice? Stubborn. O sea, ¿cómo se dice? Uno que, lo que pasa es que está cerrado el micrófono y no lo quiero abrir. Después me dice. Después viene el siguiente que es contentamiento. En pali es santuti. Y se denomina contentamiento a estar satisfecho con los requisitos cualesquiera que sean. O sea, de que los monásticos tenemos requisitos, los laicos también tienen requisitos. Los laicos tienen más. Entonces, estar satisfecho con los requisitos cualesquiera que sean. Y entonces ahí hay una discusión y una explicación muy larga con relación a los hábitos y eso no lo estoy poniendo aquí. Y se debe entender que es un mangalá porque es la causa para abandonar excesivos deseos, grandes deseos, malos deseos, etc. Y para abandonar malos estados porque es la causa de buenos destinos, porque es un requisito del sendero noble y porque es la causa del estado de las 4 direcciones, etc. Ahora, ahí da la cita canónica explicando eso, qué significa el estado de las 4 direcciones. Eso es un pasaje, no le puse la referencia, pero eso es del Sutta Nipata. Morando en las 4 direcciones significa que uno, donde sea que viva, está bien. Está satisfecho. Sin hostilidad, o sea, en realidad, con mente satisfecha con lo que sea. O sea, que también es cuando ustedes hacen Metta Sutta, ahí también, o sea, ¿no? Tienen Santuti. Entonces, esto es una buena cualidad, incluso hay un verso en el Dhammapa que dice que el contentamiento es la mejor riqueza, ¿no? Así. También, bueno, venerable, en el primer texto de los preliminares para los paritas, Sí. habla sobre eso también, ¿no? O sea, que uno debe de tener humildad, respeto, para recitar el metta, o sea, como ciertas En los cualidades. preliminares del Parita, Sí, de los paritas, ¿no viene eso? en Pali, No. Es que yo recuerdo haber leído un texto en donde habla sobre los preliminares para recitar el metta. Y habla sobre que una persona debe tener contentamiento, debe ser humilde. No, claro, sí. El Metta Sutta tiene 2 partes. La primera parte del Metta Sutta es las cualidades que uno que está, digamos, que quiere obtener, o sea, lo mejor de la vida espiritual debe tener. Y después, entonces, uno practica el Metta. Entonces, Santuti está en esas cualidades que uno debe tener. Sí, es a eso. Ok, entonces, y después gratitud. Kata Nyuta. Literalmente, Kata Nyuta significa el estado, ta, la ta con la larga, significa estado o condición. Nyu significa conocer o comprender. Y Kata significa lo hecho. O sea que
Etimológicamente, o sea, cuando uno reconoce lo bueno que le han hecho a uno, ¿no? Eso significa gratitud. Y esa también es una muy buena cualidad, ¿no? Y se denomina gratitud el conocimiento que rememora una y otra vez, porque claro, normalmente la gratitud es con relación a lo que pasó antes. No, por eso está katai, que es un participio pasado, ¿no? La ayuda recibida, sea poco o mucha, de cualquiera, ¿no? O sea que también es una buena forma de, ¿cómo se dice?, comprender a Anatta. Porque, o sea, porque normalmente uno a veces tiene ego, ¿no? Que, yo, todo lo bueno que uno es y todo, ¿no? Entonces uno empieza a pensar y a comprender todo lo que hicieron por uno, ¿no? Y se da cuenta de que si no hubiera toda esa gente que hizo tanto por uno, o sea, uno no podría estar. Entonces la gratitud es el reconocimiento de lo que han hecho por uno, ya sea de manera material, a nivel de enseñanzas, ¿no? Y también familiares, padres y maestros. Este es una práctica bastante importante porque a veces la mente recuerda fácilmente lo malo que han hecho a uno, pero muy difícilmente recordamos las cosas buenas que han hecho por nosotros. Entonces, creo que es bastante importante tenerlo dentro de la práctica, como de manera activa. Sí. Y es una cualidad que, de acuerdo con el Buda, es muy difícil de encontrar en el mundo. Entonces, esta es un mangala porque es la causa de diversos logros como reconocimiento, etc., por parte de las buenas personas. Y el Buda dijo, ¿no? Bhikkhus, estos dos individuos son difíciles de encontrar en el mundo. ¿Cuáles dos? El que ayuda primero, estoy poniendo los términos en pali, Pubakari. Yo creo que está bien traducido. Pubakari, Puba significa antes, ¿no? Y el agradecido, el que tiene gratitud, Katañu, y el apreciativo, Kataweri. O sea que son más o menos similares, ¿no? O sea, de que cuando uno tiene necesidad de algo y alguien viene y lo ayuda a uno, ese que lo ayuda a uno es un Pubakari, ¿no? Y que uno esté agradecido de eso después de que han hecho por uno, ¿no? Eso significa Katañu o Kataveri, ¿no? Y también en la Anguttara Nikaya, porque esto está tomado de la Anguttara Nikaya, el Buda dice de que es difícil encontrar una persona que es agradecido y también uno que enseña el Dhamma. O sea, hay varias con relación a esto, bueno, pero el comentario explica esto, ¿no? Entonces, buena cualidad. Y el número 26, escuchar el Dhamma en el momento apropiado, kalena, es con tiempo literalmente, pero se refiere, tiene un uso idiomático, kalena. Kalena significa en el momento oportuno, en el momento apropiado. Dhamma savanam. O sea que no es leer el Dhamma, sino escuchar. O sea que habría que ahora agregarle, no también leer el Dhamma. No. Escuchar el Dhamma en el momento apropiado significa escuchar el Dhamma en ese momento cuando la conciencia está acompañada con agitación. O sea que el momento apropiado significa eso. Aquí. O sea que cuando uno tiene impurezas mentales, ¿no? O cuando está subyugada por cierto pensamiento sensual, etc., con el propósito de disipar estos estados insanos. O sea, de que eso significa el momento apropiado, el momento, ¿no?, en que la mente no está. O sea, eso es bien importante porque ahí es donde tiene que funcionar el Dhamma. ¿No? Por eso el Dhamma está no solamente para que uno lo practique cuando está todo bien, sino también cuando está todo mal. Ok, se debe entender que escuchar el Dhamma en el momento apropiado es un mangala
porque es la causa de diversos logros como la remoción de los impedimentos, ¿no? Obtención de los 4 beneficios, la destrucción de los contaminantes, etc. Ok. Entonces aquí, si nos metemos en esto, bueno, solamente vamos a terminar esto. Porque aquí dice el comentario de que remoción de los impedimentos es 1. Obtención de 4 beneficios es otro. Y la destrucción de los contaminantes es otro, etc. Entonces ahora el comentario da pasajes canónicos para explicar cada uno de estos. Entonces yo solamente les voy a mostrar los 2 primeros. Entonces, este pasaje es del Samyutta Nikaya. Bhikkhus, en esa ocasión, cuando el discípulo noble escucha el Dhamma, poniendo su oído, con respeto, con atención, dirigiendo toda la mente, en esa ocasión no surgen los 5 impedimentos. O sea, ¿ustedes saben cuáles son los 5 impedimentos? De agitación, A ver, pero en el orden, deseo, eso es sensual. A ver, Mala voluntad. Bueno, ajá, mala voluntad número 2. A ver si agitación, algunos duda, de los sopor que y están ahí somnolencia. me dicen cuáles son los 5 impedimentos. A ver, Ruth y Alina. Para que no tenga que abrir el libro. Una, deseo de la voluntad, duda, Ujú. mental y duda, agitación mental y el otro es le falta tu- a ver, Ruti. ¿Quién tiene micrófono? Somnolencia, Sopor sopor, y somnolencia. somnolencia. Ah, ok. Muchas gracias. Sí. Entonces, deseo sensual, el primer impedimento. Mala voluntad, el segundo. Y después, agitación y preocupación, ¿no? Sopor y somnolencia, duda. Esos son los 5 impedimentos. Lo que pasa es de que la agitación y la preocupación están juntas. El sopor y la somnolencia están juntas. Sí. ¿No? Son 5, pero si uno suma los factores mentales, son más. Es válido traducir, es que había escuchado agitación y remordimiento. Kukucha. Udacha kukucha. Agitación y, ¿cómo escuchó? Remordimiento, Y como dije yo, preocupación. preocupación. Sí. Ahora, kukucha significa algo así como culpa también, ¿no? Kukucha se refiere a cuando uno recuerda lo malo que hizo. como remordimiento. También puede ser remordimiento. O sea, pues yo creo que dentro de Kukucha entra un poquito todas esas cosas. Pero lo que significa es, ¿no? Bueno, pues uno se preocupa por lo malo que hizo o por lo bueno que dejó de hacer, ¿no? Entonces también puede ser remordimiento, o sea, pero también puede ser culpa, ¿no? O sea, por eso es difícil encontrar un término en español. Pero si uno sabe bien la explicación, entonces es mejor dejar Kukucha, Como culpa. ¿no? A ver qué dice ahí Kukucha, búsquelo después en el capítulo 2. Y ahora, y dice que escuchar el Dhamma en el momento apropiado es la causa para la obtención de los 4 beneficios. Ahora, aquí hay un problema. Este es un sutta muy interesante que está en el Anguttara Nikaya, muy interesante, que se llama el Sutta Anugata Sutta, ¿no? Y ese sutta
no es fácil, ¿no? Por cuestiones a lo mejor de la transmisión de algunas palabras. O sea, entonces en la edición de la Paritex Society hay algunos términos indiferentes en el Sexto Concilio. Entonces, o sea que este sutra requiere de un estudio especial. Pero este sutra lo que dice, y es muy interesante, que yo ahí he traducido la primera parte. Y ahí no hay problema. Bhikkhus, cuando los dhammas que han sido adquiridos por el oído, que han sido completamente practicados por la palabra, han sido cuidadosamente examinados por la mente y han sido bien penetrados por la visión. Visión en realidad significa ditti. Aquí no significa vipassana. Ditti aquí significa a través de la que uno los ha asumido intelectualmente, digamos. O sea, como creencia. Algo así. Sí, porque esto se refiere solamente al aprendizaje del Dhamma. Entonces primero uno oye, después uno recita, después uno, como estamos haciendo nosotros, lo único que nosotros no estamos aprendiendo de memoria, ¿no? Pero nosotros estamos examinando cada una de estas palabras y todo, ¿no? Y entonces de tal manera que eso le queda a uno bien ya claro en la mente, como eso significa Ditthiyā Supati Vidana. No aprende, ¿no? Sí, Pati Vidana literalmente significa penetrados, ¿no? O sea, comprendidos, ¿no? Intelectualmente. Entonces uno aprende, entonces ahí dice, entonces el Sutta dice, ¿cuáles son los cuatro? ¿No? Entonces, cuando los dhammas han sido bien adquiridos por el oído, porque en esa época uno oía, después los recita, después aprende, es como estudian, por ejemplo, en Myanmar el Abhidhamma o el Kachayana o todo eso. Primero ¿no? Aprenden, oyen, aprenden, recitan, y después les enseñan el significado, y después el significado queda bien firme. Entonces el Buda dice que cuando uno tiene eso, deberían esperarse 4 beneficios. Entonces, ¿cuáles 4? Entonces ahora viene el problema. Pero es muy interesante ese sutta, porque entonces el Buda dice de que uno se sabe todo el Tipitaka, básicamente, ahí. Porque ahí están las 9 divisiones. Entonces hay 4 tipos de personas, ¿no? Aquí, pero que tienen estas cualidades. Entonces han aprendido del oído, esas 4 cualidades. Entonces cuando uno de estos muere y reconecta en el plano de los devas, ¿no? Pero se olvida de todo lo que aprendió en esta vida, ¿no? Entonces, en ese plano de existencia, hay otro deva que no se ha olvidado de eso y recita eso. Entonces, esa persona, por medio del otro que no se ha olvidado, lentamente recuerda lo que aprendió antes y alcanza la liberación. Ese es el primer caso. O sea, es muy interesante esto, porque tiene que ver con el recuerdo del Dhamma. O sea, hay un libro del venerable Mahasi Sayadaw que nosotros tradujimos al español, que él habla de eso, ¿no? O sea, después lo voy a tratar de encontrar. Entonces, el segundo tipo de bhikkhu, bueno, el segundo tipo de individuo, también va al plano de los devas y en este caso, en vez de escuchar de otro deva que recuerda lo que aprendió, en este caso, y supongo yo que eso tiene en la época del Buda pasado, estos bhikkhus que tenían aviñas o conocimientos directos, que van al plano de los devas y enseñan el Dhamma. Entonces otro bhikkhu va al plano de los devas y enseña el Dhamma, entonces esta persona
recuerda lo que había aprendido antes. Entonces en Pali dice de que la ocurrencia del recuerdo es lenta, pero cuando ocurre el recuerdo, esta persona recuerda todo lo que aprendió antes y alcanza la liberación. Ese es el segundo individuo. Y da símiles. Es muy interesante el sutta, ¿no? Es como, en este segundo caso, es como, por ejemplo, una persona que ha hecho sonar un tambor, por ejemplo, y sabe exactamente cómo suena el tambor. Y no importa cuánto tiempo pasa, pero después, o sea, cuando uno escucha sonar el tambor, saben, ¿no? Que ese sonido es ese sonido que había antes, ¿no? Entonces, y el tercero es, en este caso, también reconecta en el plano de los devas, y en el plano de los devas, este individuo, entonces en este caso no hay un deva que sabe toda la enseñanza, tampoco hay un bhikkhu que va, pero hay otro bhikkhu, otro deva, en este caso, que dice algunas cosas con relación al Dhamma. Y entonces y eso le hace que el recuerdo lentamente le vuelva, ¿no? Entonces después, después que el recuerdo regresa de que él ha aprendido todo eso, también tiene, digamos, una realización del Dhamma. Y en el cuarto caso, es bien interesante este cuarto caso, no es con relación a que otro le dice a uno, sino con que otra persona recuerda que estuvo con él en la otra vida. No como si fuera, no sé, si usted, por ejemplo, no nos vayamos a otra vida, pero usted, por ejemplo, se encuentra con una persona de la primaria, no sé, ahora, y usted no se acuerda de esa persona, pero la otra persona dice, tú te acuerdas de que estuvimos en la escuela juntos, no sé, en segundo grado, no sé. Y después uno lentamente empieza, no sé, a atar cabos, y entonces uno recuerda, ¿no? A esa otra persona. Entonces, como esa otra persona había sido compañero de la vida monástica, entonces también recuerda el Dhamma que aprendió. Entonces la ocurrencia del recuerdo es lento, pero después alcanza la realización. Es bien interesante este asunto. Pero, bueno, a lo mejor después lo estudiamos más. Entonces, o sea, nosotros estamos estudiando el Dhamma ahora. ¿Quién sabe después algún día? ¿Qué sutta es Anguttara Nikaya 4? Eso es, ahí está el link, se llama el Sota Anuggata Sutta, es de 4, ¿no? En la edición del Sexto Concilio, el primer volumen, la página 504, ahí hay un link. ¿No es parecido a luego los discursos que dicen que cuando un Buda aparece en el mundo, las personas recuperan la buena mente por el discurso y la enseñanza de Sila y todo eso? Bueno, pero no todos, ¿no? Pero sí, o sea, gente que ha estado, digamos, practicando en otras ocasiones la enseñanza del Buda, ¿no? Así que, pero este sutta es bien interesante. Bueno, y ahí hablaba también de la destrucción de los contaminantes, bueno, pero eso, el comentario de ejemplo, pero si no, no vamos a terminar nunca. Entonces, hay otro chat ahí. Liking, disliking, browsing, disliking, Ok, está en inglés. Ok, gracias, Fernando. Pero liking, disliking, o sea, no, yo no sé dónde saco esa traducción, pero yo tengo reserva con eso. Drowsiness, distraction, no. Bueno, distraction podría ser agitación, pero no sé dónde sacó, pero después nos dirá. Ok, así en este verso hay 5 mangalas: respeto, garabo, humildad, nivato, contentamiento, santuti, gratitud, katanyuta,
y escuchar el Dhamma en el momento apropiado, Kalina Dhammasamana. Pues yo creo que por hoy está bien. Si hay preguntas, entonces, ¿qué nos falta? Bueno, ya a lo mejor una clase más. Podemos terminar en Mangalá el próximo domingo. Entonces vamos ahora a dejar de compartir. Y vamos a abrir el micrófono y vamos a ver los participantes. Ok. Entonces, no sé si habrá preguntas. Aquí. Buenas tardes, venerable. Hay una pregunta de Patti, no dice el apellido. ¿Cuál es la diferencia entre Dhamma con minúscula y Dhamma con mayúscula? Ahora, en realidad, cuando nosotros escribimos Dhamma con minúscula, el significado que generalmente le damos es a los fenómenos. O sea, que por ejemplo, la primera triada del Dhamma Sangani es Kusala Dhamma, Avyakata Dhamma, Kusala Dhamma y Avyakata Dhamma. Hay Dhammas sanos, Dhammas insanos y Dhammas indeterminados. Entonces eso se refiere a todo lo que existe a nivel de realidad última. Entonces, pero cuando usamos Dhamma con mayúscula, nos referimos en general a la enseñanza del Buda, nos referimos a los senderos ultramundanos, nos referimos a las fricciones ultramundanas, nos referimos al elemento incondicional. O sea, por ejemplo, cuando hablamos de Dhamma como el refugio, o el Dhamma, el segundo refugio, ¿no? Entonces ahí nos referimos a esas 10 cosas que acabo de mencionar. Las enseñanzas, los 4 senderos, las 4 fricciones y el elemento incondicional. Entonces en ese caso, a lo mejor es preferible escribirlo con mayúscula. Son convenciones esas. En realidad en Pali, en los alfabetos originales, ahí no hay mayúscula ni minúscula, se escribe siempre igual. Pero lo importante es entender el contexto cuando se usa, en qué significa. Y para saberlo, sin los comentarios es imposible saber. ¿Qué más? Hola, venerable. Gracias por la charla. No, yo quería comentar algo con respecto al tema de los preceptos, ¿no? Porque yo veo que cuando llega el precepto de la ingesta, la abstención de bebidas intoxicantes, ahí es como que las personas como que se rebelan ante esto, y muchas veces he tenido hasta discusiones porque yo digo, a ver, no sé, mi punto de vista, por eso se lo quiero compartir a ver qué opina. Porque, como yo digo, es muy fácil aceptar de que, bueno, quieres tomarte porque empiezas, no, pero eso era en la época de Buda, que no se podía tomar. Ahora esos son otros momentos, se puede tomar una bebida o una copita, que de ahí empiezan. Digo, bueno, pero esto dice abstenerse. Entonces ahí es como una discusión, y entonces yo digo, no es fácil aceptar que solo por hoy uno prefiere tomar el alcohol que respetar el precepto, y después, bueno, en algún momento ponerse a abstener, que crear toda esa discusión y ese, como yo digo, maquillaje mental a la situación de que estamos transgrediendo, pero no pasa nada, porque acá no hay pecado, hay karma. Entonces es como, yo siento como que nosotros lo que no nos conviene, lo queremos también. Entonces yo digo que por eso se produce la encima del sangre y todo, ¿no? Porque por el tema de la disciplina, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí en un precepto uno ya ve la controversia que se crea. Y yo digo, bueno, aceptemos que querés tomar una cerveza, y bueno, y en algún momento a lo mejor sí podés hacerlo.
Pero no, empiezan a discutir de que no, de que un poquito sí se puede. Entonces, eso es lo que quería comentarle, a ver, ¿a usted qué le parece esa discusión? Pues el venerable Silananda era muy crítico con la cultura occidental y particularmente estadounidense, ¿no? Porque él decía, ¿no?, de que bueno, son sociedades muy permisivas, ¿no?, y que en realidad querían cambiar la enseñanza del Buda. Entonces el Buda siempre, el venerable Silananda decía de que es mejor decir que uno no sigue ese precepto, ¿no?, pero que la enseñanza del Buda sigue siendo eso, ¿no? Yo me recuerdo el venerable en Estados Unidos, cuando yo estaba antes de venir aquí, todos los años para Vesak, el día de Buda, ¿no?, en mayo, en la Universidad de Berkeley, en California, celebran en la universidad ahí. Y cada año invitan a un keynote speaker. Keynote speaker es como una persona el que habla, el que va a dar el discurso principal. Y el venerable le tocó un año ahí a dar una universidad en el auditorio ahí, en la Universidad de Berkeley. Y el venerable un poco habló sobre eso. Y nosotros tenemos traducido esa plática, esa conferencia que dio el venerable. Si quiere después se la comparto. Por ahí debe estar. Y el venerable cuenta la historia, es una historia que está en el Samyutta Nikaya, de que había un tambor en un poblado que sonaba muy bien, ¿no? Y se ve que tenía un sonido. Y la gente estaba tan entusiasmada que empezó, digamos, a poner oro y plata ¿no?, y todo eso alrededor de ese tambor. Y finalmente el tambor dejó de sonar como sonaba antes, ¿no? Entonces, como diciendo, si uno quiere hacer modificaciones a lo que es la palabra del Buda, ¿no? Entonces, de hecho, el venerable, o sea, cuando llegó a Estados Unidos en la final de la década de los 70, participaba en conferencias, no sé, en congresos de distintas ramas del budismo y todo lo demás, y después el venerable se fue alejando de todo eso porque se empezó a dar cuenta, ¿no?, de que en la sociedad y también en los círculos budistas había mucho de eso, de querer cambiar la enseñanza del Buda y acomodarla de acuerdo a las circunstancias que la sociedad está en ese momento. Entonces, por ejemplo, eso de no abusar, ¿no?, del alcohol y las drogas y todo eso, no es un ejemplo, ¿no? Entonces, mi opinión es como la del venerable, ¿no? Y con relación a las personas estas que dicen, en vez en entrar en discusión como usted menciona, ¿no? Y lo importante aquí es de que el Buda enseñó los preceptos por compasión. O sea, entonces simplemente uno dice, bueno, estos son los preceptos, si uno los quiere seguir, sígalo, ¿no? O sea, aquí no nos vamos, no, o sea, uno no es policía del Lama, ¿no? Claro, o sea, en el monasterio sí, o sea, por supuesto, porque aquí, o sea, no está permitido eso, ¿no? Pero digo, o sea, uno no tiene problemas si la gente hace eso, ¿no? ¿No? O sea, yo creo que también es importante eso. Totalmente, porque dejamos de tomar alcohol, pero nos peleamos. Tenemos conversión, y es peor. Una impureza por otra. La desgracia. Entonces, ¿no hay más preguntas? ¿Daniel? Sí, decía, ¿cuál era la diferencia entre el respeto y el honrar? Honrar, se recuerda la historia que contamos de este florista Sumana, Ajá. que le hace un ofrecimiento al Buda. Entonces, honrar es un poco hacer ofrecimientos ¿no? Respeto simplemente es una actitud, ¿no?, que uno tiene. O sea que honrar a lo mejor va más allá que el respeto.
¿Y qué otra cosa había mencionado había dicho algo más que lo íbamos a comentar, pero bueno, no me acuerdo ahora. No. Lo de Cocucha, pero ya se dijo. El cucuyo ya se dijo. También lo de las bebidas también, eso lo íbamos a comentar. Ya se comentó. Entonces, las bebidas también comentó Sarana, Viveka, así que bueno. Entonces, no sé si alguien quiere agregar algo más. Entonces, ¿por dónde vamos? A ver si podemos. ¿Cuántas clases van? Cánico. Esa es la quinta. Sí. No, las ¿Sí? 5 Sí. las ¿Esa es la 6? Tengo yo voy a- 156 láminas. Ah, es la quinta. Es la quinta, ¿verdad? Sí, es la quinta. Están chidos. Pero a ver si podemos. No sé, a lo mejor necesitamos 2 clases más. Es la quinta y me faltan dos. Entonces, lo que yo les propongo es de que después que terminemos el Mangala, continuemos con el Ratana Sutta, que es el siguiente del Kudakapatra. Entonces, yo no sé, porque nosotros vamos a tener un retiro a finales de octubre. Entonces, nosotros tenemos 9, 16. Bueno, vamos viviendo con relación a esta clase, ¿no? Así que bueno.